Hola clase, ¿cómo están? Vamos a ver lo de la tercera sesión que habíamos quedado pendiente y aquí les subo el video, obviamente resumido de lo que vamos a ver en la clase. Lo tendremos que debatir en interactiva posteriormente. ¿Qué tienen que ver con la definición del poder? Tienen que ver con si hay contraste o si hay diferencia entre liderazgo y poder, y también vamos a ver lo que es liderazgo y poder, las bases y las formas del liderazgo como tal y muchas otras cosas más, que va a estar dividido esta unidad, tercera unidad, en muchos otros aspectos que son muy importantes. Tenemos mucho que ver y abarcar. Ok, procediendo ya a la parte importante. ¿Qué es poder? Tiene muchos significados, tiene muchas connotaciones y tiene mucha aplicabilidad. Este tema es muy extenso, tomando el punto de vista de poder. Por eso el material de repente es sencillo, pero a la vez es muy extenso, producto de que hay muchas teorías, conceptos y demás, cosas demás. Ahora, poder para mí, desde mi enfoque, hablándoselo así, es la capacidad que se te da por tener una autoridad sobre alguien, sobre algo o aspectos, sobre personas, sobre propiedades, sobre funciones, etc. Entonces, poder es igual a autoridad, pero, eso es una autoridad heredada, dirigida por un documento y demás. Por eso existe dentro de la base de informes el poder legítimo, ¿ok? Ahora, el poder tiene muchos multi-enfoques, multiconceptos, multidiferencias, multiaplicabilidades, porque no se aplica solamente a una sola cosa. Recuerden que en el tiempo pasado, hablando de poder, se le transfería poder a alguien cuando, por medio del sello del rey, se sellaba una carta y con esa carta era suficiente poder para ir a reclamar algo, para ir a pedir algo o ir en función del reino como tal. Ahora, el poder es la capacidad de hacer algo posible, es la capacidad que te da para ser capaz de ejecutar algo. El poder es el hacer algo o lograr que sea hecho algo. Entonces, el poder también viene siendo la capacidad de decisiones como tal. Entonces, en otras palabras, la palabra poder, el significado poder o la definición poder es muy amplio. El poder también puede aplicarse a una familia, a un barrio, a una comunidad, a un distrito, a un país, a una institución, XY. El poder es aplicable a un sinnúmero de aspectos. Por lo tanto, el poder y su connotación es demasiado amplia, por eso este video va a ser un poco corto. Ahora, las formas y en cierta parte, formas y bases del poder que vienen siendo casi similar, aunque no tanto, le pongo y se los explico de esta manera. Formas y bases de poder, por ejemplo, tenemos el poder legítimo, que es aquel que es transferido, como les decía anteriormente, por medio de un documento. Tenemos el poder referencial, que alguien te referencia con una autoridad para poder hacer algo. Tenemos el poder experto, que es la capacidad de tener un conocimiento mayor sobre algo, y eso te da la capacidad de tener un poder sobre las personas o sobre una materia. Como en este caso, y no es que quiero que me malentiendan, por decir, yo tengo poder, por decir así, no quiero que se mire feo, pero es un ejemplo. Yo tengo poder sobre ustedes porque se supone, ¿verdad? Porque digo se supone porque hay muchas personas que en internet encuentran todo, pueden leer, pueden entender, aunque tal vez no pueden aplicar, porque para la teoría tiene que haber práctica y tiene que haber prácticamente elegibilidad, y por lo tanto con teoría no es suficiente, pero les da la capacidad a unos de tener poder sobre otros con respecto al conocimiento de una teoría. En este caso, yo podría decirles que yo tengo poder sobre ustedes por tener un mayor conocimiento, tengo poder sobre ustedes porque puedo otorgar bien o mal una nota baja o una nota alta. No me malentiendan, y no me malenfoque, pero esa es una de las realidades que existe y ustedes lo van a ver en uno de sus videos. Por lo tanto, tenemos el poder experto, tenemos el poder por recompensa y el poder coercitivo. Ahora, la palabra lo dice por sí sola. El poder es la capacidad de dar o quitar algo que te genere una recompensa hacia la otra persona para que haga algo que yo quiero. Y el poder coercitivo es aquel que coerciona para lograr, o sea, la coerción es producto del castigo. Es producto de que si tú no haces esto, yo te voy a coaccionar. Yo te voy prácticamente a ser coercitivo para que tú hagas lo que yo quiero. Eso es una capacidad y un poder. Tenemos el poder económico también. Tenemos el poder de influencia también, que tal vez no está totalmente ahí explícito, pero sí está implícito. Ahora, toda la teoría que ustedes tienen ahí es muy implícita para que ustedes la puedan leer bien, entender bien y analizar bien. Ahora, pasando a este punto, tenemos otros tipos de correlación. Por ejemplo, en cuanto al poder, tenemos el poder relacionativo o el poder relacional interpersonal, que por ejemplo este tiene que ver con el poder de la percepción,
cómo tú percibes a los demás, te da la capacidad de tener poder sobre él o él sobre ti. Tenemos el poder de relacional, entre tú tengas más relaciones en cualquier ámbito, vas a tener un mayor poder porque puedes entrar aquí, puedes entrar por cualquier lado y tienes ese poder para conseguir información o hacer cosas. Tienes el poder por medio de recursos, es indispensable tener ese tipo de poder, porque te da la capacidad para tener poder sobre otras instituciones, sobre otras personas y sobre otros métodos y con otros métodos. Tenemos el poder, hablando de otros tipos de poderes, el poder de habilitar o deshabilitar a alguien en algún cargo. Tenemos el poder, por ejemplo, en el caso de habilitar o deshabilitar, el poder que se le da a un representante, ya sea publicista, un representante mercadotecnia, un representante alcalde, concejal, lo que sea, tiene un poder, lo podemos habilitar para que ejecute su poder o lo podemos deshabilitar para que no lo ejecute. Tenemos el poder por un documento, también llamado así, el poder por un documento, poder especial, poder generalísimo, porque te da la capacidad del poder general de poder hacer todo lo que quiera con la persona que te ha extendido el poder, con sus propiedades, con su propia vida, y que poder especial te da la capacidad hasta ciertos límites de ejecutar algún tipo de acción. Ahora, este tipo de poderes hay muchos otros, obviamente. Tenemos el poder social, que es cuando nos comunicamos con los demás. La capacidad de hablar, la capacidad de influir, la capacidad de tocar personas. Tenemos el poder del logro. Cuando tú logras algo, tienes un poder sobre las otras personas porque has logrado esa meta. Tienes el poder instructivo, cuando tú logras entrenar, capacitar a los demás o guiar a los demás, es uno de los aspectos muy importantes. Tenemos el poder por conexión, que viene siendo casi parecido con el poder social, que no tienen ciertas diferencias. El poder social es la capacidad que tú tienes de relacionarte con los demás, y el poder por conexión es que tienes esas conexiones para poder resolver algún tipo de problema. Y tienes el poder por información. Recuerda que hay un dicho, y no solamente un dicho, una teoría verdadera: la información es poder. Si tú tienes en tu poder información muy valiosa, estatal, de XY, de informática privada, institucional, lo que sea, eso tú tienes un poder en tus manos. Entonces la información, en muchas maneras, es poder. Ahora, pasando a este punto muy importante, los poderes o el poder como tal tiene muchos aspectos, dos únicos: el poder positivo, o sea, la capacidad de tener un poder con un enfoque positivo o un poder con un enfoque negativo, y es un peligro y es un problema cuando es negativo. Ahora, pregunto: ¿hay alguna diferencia entre poder y liderazgo? ¿O entre liderazgo y poder? La verdad es única. Como la teoría lo dice, uno depende del otro. Oye bien, uno depende del otro, o el otro depende del uno, como usted le quiera llamar, viceversa. Sin embargo, sus diferencias son abismales. Porque, por ejemplo, con el poder uno puede destruir, con el poder uno puede matar a una población, con el poder uno puede mandar a asesinar, con el poder uno puede enriquecerse, con el poder uno puede violar, con el poder uno puede hacer miles y millones de cosas negativas, como puede hacer miles y millones de cosas positivas. Por eso le digo, dentro de la teoría está un poco implícito, no tan explícito. Y el liderazgo no, el liderazgo enfoca, dirige, motiva, engancha, entrena, capacita, saca lo bueno de la gente, la vuelve colaborativa, etc. Entonces hay una gran diferencia. Sin embargo, como ustedes van a poder ver dentro de los videos, prácticamente el liderazgo te da el poder. Oye bien, el poder no te da el liderazgo. Tú puedes tener poder económico, pero no significa que eres líder. Tú puedes tener un poder de altas capacidades en conocimiento económicos, de influencia y demás, pero eso no te hace ser bueno, eso no te hace ser líder, eso no te hace ser un gran guiador. No, eso no te hace ser un gran motivador. El poder es poder, el poder te corrompe, el poder te corroe, el poder te destruye y destruye a los demás, si uno no se da cuenta y no sabe liderear al poder a como debe de ser. Por lo tanto, el liderazgo te da el poder. El liderazgo te da la capacidad de muchas cosas. El liderazgo te da la capacidad de relacionarse, de poder y adquirir poder, de poder hacer muchas cosas más allá de lo que te dice tu cargo. Ahora, el poder se gana, se adquiere, se recibe, se hereda, mientras que el liderazgo uno lo trae o lo forma. Hay muchas diferencias y a la vez hay ciertas congenialidades que tienen estos mismos. Por lo tanto, sí hay diferencias, aunque son muy abismales y hay veces incomprensibles, pero realmente el poder no viene solo. El poder depende del liderazgo, así de simple. El liderazgo, muchas veces podríamos decir, el liderazgo entonces no tiene poder. ¿Cómo no? El liderazgo tiene poder. El liderazgo te va a llevar a obtener poder según tu manera de liderar, de guiar positivamente basado en resultado. El resultado te da la capacidad de tener influencia y la influencia te da la capacidad de tener un poder sobre las personas, sobre los actos y sobre todos los proyectos que te pongan en tus manos. Ahora, pasando de ese tema al otro. El poder tiene bases, como ya se lo había dicho.
Y el poder se conquista. El poder, como te lo decía, no viene solo. El poder se conquista. El poder tiene sus procesos como tal. Ahora, tomándolo desde este punto de vista, cuando hablamos de conquistar las bases del poder, se conquista a nivel institucional o organizacional desde este punto de vista. Se conquista desde el puesto de trabajo, siendo líder. Siendo líder. Vámonos más para acá. Te lo voy a poner un poco más fácil y después te lo pongo así por conceptos rápidos. Alguien sin ser líder, por primera vez en una empresa, viene siendo un entregador. Este entregador adquiere poder de responsabilidad, adquiere poder de decir, él es fiable, tiene un poder. A él se le fían todas las cosas que son importantes. 1. 2. Una vez esta persona sale de aquí, pasa a otro puesto, por decir, bodega. Como a él se le fía en esta cosa, tiene un poder de confiabilidad. Y por lo tanto tiene poder de responsabilidad. Y por lo tanto se le da la responsabilidad e importancia de llevar a cargo una bodega. Oye bien, esta persona después de aquí pasa a ser un ejecutivo de venta, por decir. Tiene el poder y la potestad para vender, para administrar todos los recursos que la empresa le dice que venda y administre y guíe entre cartera, cobro, cliente y demás. Una vez esta persona pasa de esta plaza y sube de puesto, adquiere otro poder. Por ejemplo, al ser coordinador de venta, viene a ser una persona que, oye bien, que adquiere el poder de coordinar a otras personas, de capacitarlas, de guiarlas, de supervisarlas. Ya una vez pasando esa etapa, adquiriendo gran conocimiento como líder y coordinador, pasa a ser supervisor de venta. Viene adquiriendo más poder de liderazgo y viene siendo más líder sobre los demás. Se le da un poder de supervisar, de guiar, de coordinar, de capacitar, de administrar, de poder decir incluso, este sirve y este no sirve. Por eso le decía, de habilitar y deshabilitar. Esta persona, una vez pasando de supervisor, viene siendo prácticamente un subgerente o un gerente, por decir así, de ventas. Y el gerente de ventas conlleva consigo el cargo sus poderes respectivos. Por lo tanto, a nivel organizacional, empresarial, XY, como le queramos llamar, este tiene que conquistar las bases del poder que son el puesto, tiene que conquistarlo completamente, tiene que tener carácter, totalmente, tiene que tener un carácter personal para poder conquistar este poder, tiene que tener habilidades, capacidades y demás, y a la vez tiene que saber conseguir oportunidades con ese poder. Por lo tanto, dentro de esta parte, para que ustedes lo miren y lo entiendan, y ahí lo van a encontrar en la teoría, el poder se conquista desde el liderazgo. El poder no se conquista por sí solo. El poder por sí solo es enfermizo y tiene un problema. Ahora, el poder por sí solo no logra mucho, más que solo corrompición y pérdida y muchas veces falta de juicio. No hay como que el poder nazca del liderazgo. Por ende, uno depende del otro. Y vuelvo y repito y recalco, el poder en sus bases se conquista como tal. Por lo tanto, se conquista a nivel institucional o organizacional, se conquista desde el puesto, se conquista con el carácter personal y se conquista lo que son con habilidades y capacidades, que eso te va a conllevar a buscar y conquistar oportunidades siempre por donde tú vayas o donde tú camines. Para terminar este corto, te lo digo así, según Foucault, y ustedes lo van a encontrar en diversas teorías que están en el material, según Foucault, el poder muchas veces es complicado. Él dice que el poder depende muchas veces de la ignorancia de la gente. Así que, ¿a qué se refiere? Ustedes lo van a encontrar aquí cuando lo lean en el material. Se cuidan mucho. Nos vemos en Interactiva.